Mieloma. Un mes más. Noxu se quitó la mascarilla y me miró con reticencia. Sonreí y le entregué un documento. Apretó los puños. Pero no lo tomó. ¿Lo sabe Ri-Xiang? ¿Y tu familia? Ninguno lo sabe. Acudí a ti porque hay cosas con las que solo tú puedes ayudarme. Aunque sea solo una vez. Quiero sentirme necesitada. Noxu miró a la frágil chica que acababa de cumplir 28 años y finalmente aceptó el formulario de consentimiento firmado para la donación de órganos. Ella pensó que sería desgarrador. Pero al salir del hospital, sintió una abrumadora sensación de alivio. Incontables noches de soportar la enfermedad sola finalmente me han traído un regalo alegre. Yo, Ivy Chou, estoy a punto de embarcarme en una aventura en un nuevo mundo. Ri-Xiang, ¿ya has comido? ¿Puedo ir a verte? Te extraño. Llamé a mi apuesto esposo CEO, a quien conocí a través de una cita a ciegas y con quien he estado casada durante 2 años. No, espera un momento. Ocupado. El hombre del teléfono no mostró emoción, despidiéndome con solo unas pocas palabras. Así que, a pesar de que rara vez visitaba la empresa de Ri-Xiang, corrí de inmediato. La mayoría de los empleados me reconocieron, a excepción de algunos recién llegados que estaban holgazaneando mientras Ri-Xiang estaba en una reunión. Lin Ran, todavía no te rendirás, aferrándote al CEO todos los días. ¿No tienes miedo de que te despidan? Solo me dijo que tuviera cuidado. No es que le desagrade. Miré a la chica que hablaba, con su mirada pura pero ligeramente seductora y un vestido de gasa ajustado al cuerpo. Ella estaba de hecho, es hermoso. Además, mi nombre también tiene una Ran. ¿Quién dice quién ganará? Déjalo, tu Ran es diferente. Al presidente Su le gusta RN. ¿No te has dado cuenta de que toda la compañía está decorada al estilo de la hermana RN? Aquellos que entienden de diseño pueden incluso reconstruir el personaje RN de las tallas en la compañía en trance. Esa fue la única persona a la que amó en un tercio de su vida. Diferente es simplemente diferente. El hombre que habló a continuación era alguien que había visto antes. Un junior unos años por debajo de Ri-Xiang. Comencé a recordar las tallas ornamentadas que vi al entrar, esforzándome por reconstruir ese personaje. La historia de amor del hermano Su y la hermana Ran es legendaria. Reina y rey del campus. Ambos estudiantes destacados. Una confesión romántica en el primer año. Trabajando juntos en proyectos. Cursando doctorados lado a lado. Ese tipo, el hermano Su en ese entonces era alguien cuyo afecto se desbordaba por completo. Rodeaba a la hermana Ran todos los días. Enviándole flores, trayendo el desayuno, acompañándola a casa y besándola constantemente frente a nosotros hasta que su cara se ponía roja. Riendo tan audazmente, era como si todo el mundo tuviera que saber que Ri-Xiang amaba a Su Siran. El año en que se graduó con su doctorado, el hermano Su le propuso matrimonio a la hermana Ran, causando sensación en toda la escuela. La escala de esto, el vídeo todavía está fijado en la parte superior del sitio web del consejo estudiantil. Bueno, siempre he sido yo quien besó a la fuerza a Ri-Xiang. Bueno, simplemente obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Y los anillos eran solo unos comunes de la joyería. Pero siempre son las mismas viejas historias. Las he escuchado muchas veces. Pero esta vez, debo ir a ver ese vídeo. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta. Los escuché mencionarme de nuevo. Pero su esposa actual no parece tener el carácter Ran en su nombre. El hombre bajó la voz. Por alguna razón, al final no funcionó. El hermano Su simplemente cortó todas las emociones. A medida que envejecía sus padres lo presionaron para que saliera con citas a ciegas. Así que eligió una al azar. Una vez vi a la esposa del señor Su de lejos, parecía bastante atractiva. Por muy atractiva que fuera, ¿podría compararse con la que una vez amó con todo su corazón? Para ser sincero, si falleciera repentinamente ahora, al menos podría ganarse un poco de compasión para el hermano Su. Aflojé mi puño apretado y, en ese momento, toda sensación de alivio se desvaneció. Todo mi cuerpo se desplomó y el dolor comenzó a volver. Sabía cómo Ri-Xiang solía amar a alguien. Por eso, en este matrimonio con motivos impuros, me desvié gradualmente de sus planes. Lleno de resentimiento. Ese año, durante la cita a ciegas, Ri-Xiang había dicho, amé de verdad a alguien en el pasado. Y agotó toda mi pasión y expectativas. Ahora, solo necesito una esposa con quien vivir una vida sencilla. Acepté, pensando que tenía el aura del protagonista para ser único. También quería desafiar lo que parecía inevitable. Me sumergí en todo sobre Ri-Xiang, tratando de hacerlo diferente. Pero ¿quién hubiera pensado que 2 años después, Ri-Xiang sigue siendo esa persona humilde y educada? Distante e indiferente. Me da respeto pero no pasión. Responde con compostura pero nunca con imprudencia o extravagancia. Tal como dijo,
Toda la vivacidad es cosa del pasado. La multitud de repente se quedó en silencio cuando una mano presionó mi cabeza. Cuando levanté la vista, Ri Xiang ya había retirado su mano y estaba respondiendo mensajes en su teléfono. «Espérame en la oficina», dijo antes de apresurarse. No quería ir a su oficina. La había odiado desde la primera vez que entré, porque no había un solo color que me gustara en esa oficina. Y en el cajón inferior de su escritorio, guardaba la foto de una chica. Levanté la pierna para seguirlo. Ri Xiang, los artículos han sido entregados. La medicina para el resfriado se compró de acuerdo con tu lista. Del tipo al que no es alérgica. No es tan grave, no te preocupes, el apartamento está arreglado, completamente amueblado, con ventanas de piso a techo que ella le gusta. Está muy cerca de su lugar de trabajo. El propietario vive justo debajo de ella y ha sido informado de que la vigile en todo momento. Luo Chen, gracias. Ri Xiang apretó un sobre con fuerza. Sus dedos se pusieron blancos por la presión, mirando a su amigo de más de una década. Luo Chen finalmente dejó escapar un suspiro. Sacó un trozo de papel y se lo entregó. No está muy lejos. Si realmente quieres, ve a echar un vistazo. Solo recuerda, ya estás casado. Después de que termines de leerlo. Terminemos esto. Solo. Ri Xiang no pudo decir nada al final, viéndolo doblar cuidadosamente la nota y guardarla detrás de la funda de su teléfono. Una ola involuntaria de agravio brotó dentro de mí. Desde que comencé la medicación y el tratamiento, mis emociones siempre han sido tan incontrolables. Nunca podré volver a ser la persona que hizo la vista gorda a todo. O tal vez solo quería hacer una escena. Después de todo, siempre he sido la niña más rebelde a los ojos de mi madre. Claramente ya había prometido darme una oportunidad. Irrumpí, arrebaté el sobre y saqué solo la primera hoja. Allí estaba ella, sonriendo con una leve curva hacia arriba. Debajo de su ojo izquierdo había un lunar rojo distintivo. Una pila gruesa, tan pesada en la mano. Incapaz de controlarse, le arrojó el sobre a Ri Xiang, esparciendo fotos por todo el piso. Todas eran de Su Xiran en varios estados. Hermosa, gentil, pero intocable. No dijiste que no volverías a hacer esto. Ri Xiang, dijiste que me darías una oportunidad. Solo déjame esperar un poco más. ¿Por qué te gusta tanto? Las lágrimas seguían corriendo mientras miraba fijamente a Ri Xiang, exigiendo una respuesta, pero él parecía sorprendido por mi repentina aparición, instintivamente apretando su agarre en el teléfono. El movimiento fue particularmente discordante, perforando profundamente mi corazón. Desde el momento en que supe que estaba enferma, me hipnoticé para convertirme en una protagonista despreocupada. Pero nunca esperé que la consideración de Ri Xiang me destrozara tan fácilmente. Debería haberlo sabido, esa noche cuando el dolor en mi cuerpo se volvió insoportable y quise decirle que estaba enferma. Recibió una llamada que parecía haber estado esperando una eternidad. Por esta llamada telefónica, estuve de pie en el balcón toda la noche. Sus frágiles sollozos, sus suspiros temblorosos y todos los gritos que me tragué enteros. El dolor me hizo caer de la cama. Me mordí los labios hasta que sangraron para evitar llamarlo. Me arrastré hasta la sala de estar por analgésicos. Los tragué secos, aplastándolos entre mis dientes. Tal vez fue la llamada largamente esperada de un amado. O tal vez fueron los recuerdos de ese amor una vez irreprimible y ardiente que regresó de golpe. No pudo escuchar el sonido de mi cuerpo cayendo, ni ver las manchas de sangre en las comisuras de mi boca o mi rostro terriblemente pálido. A la mañana siguiente, salió apresuradamente de la casa. Resulta que Su Xiran se había resfriado. Los moretones por todo mi cuerpo aún no se habían desvanecido. Como si se burlara de mí. Doliendo dolorosamente, no pude soportarlo más y lloré amargamente allí. Luo Chen me protegió de las miradas indiscretas de los espectadores. Ri Xiang dio un paso adelante para agarrarme. Pero lo empujé, provocando que chocara contra la mesa. Pero simplemente sonrió levemente. Negó con la cabeza y se agachó para recoger las fotos una por una. Ivy Chao, vete a casa. Ri Xiang, Luo Chen lo llamó. Regresa. Se giró para mirarme. Era una frialdad que conocía demasiado bien. Una que me llenó de pavor. Como si cuestionara quién era yo y qué derecho tenía a hacer una escena aquí. A los ojos de este Ri Xiang, no tenía ninguna conexión con él en absoluto. No deseado, desechable, dejado solo en el lugar. Completamente perdido. Siempre usó este método para controlarme. Y funcionó cada vez. Escuchó las palabras de mi madre. Un niño tan ruidoso deberían dejar que se enfríen antes de obedecer. Pero ni siquiera sabes lo que me gusta comer. Me cubrí los ojos, sin querer mirar a la hermosa Su Xiran. Es difícil para él aún recordar la medicina a la que su exnovia era alérgica incluso después de 5 años de ruptura. A diferencia de mí, que cuando estaba enferma siempre me decía que buscara a su hermano médico. Así que, estoy a punto de morir. Y solo su hermano lo sabe.
Como él deseaba. Empujé a Luo Chen y salí corriendo. ¿Pero a dónde debería ir? ¿Dónde hay un lugar que me necesite? Limpia tus lágrimas y mocos adecuadamente. Corriendo hacia aquí llorando así, ¿no tienes miedo de asustar a tu hermano? Viendo que no me estaba limpiando bien, mamá se hizo cargo bruscamente, frotando mi cara hasta que me dolió. Aquí, la medicina. Papá jadeó con acento agudo mientras le entregaba el ungüento recién comprado a mamá. Mamá inmediatamente comenzó a aplicarlo en la herida en la comisura de mi boca. Siempre he estado inquieta desde la infancia. Siempre mordiéndote los labios, incluso después del matrimonio. ¿Sigues así? ¿No puedes darnos un poco de paz? Permanecí en silencio. Yo nunca esperé que correr a casa llorando para encontrar a mi hermano me llevaría a encontrarme con mis padres abajo. Que deberían haber estado de compras a esta hora. En el momento en que me vieron. Me llevaron aparte. ¿De qué te quejas otra vez? No sigas haciendo berrinches con Rice Young solo porque eres joven y bonita. Él es tan extraordinario para empezar y apenas te mira. Si sigues así y un día te deja, no tendrás a nadie con quien llorar. Tu hermano solo ha logrado aguantar estos últimos años completamente gracias al hermano de Rice Young. Deberías estar agradecida, a diferencia de ti, que no haces más que molestarnos sin ser de ninguna ayuda. En lugar de llorar, sería mejor que pensaras en cómo cocinar algo rico para Rice Young. Eso es lo más útil que serás alguna vez. La primera cita a ciegas con Rice Young terminó con él diciéndole a la casamentera que buscara a alguien más justo después. Cuando la noticia llegó a mi familia, mi madre lloró y me abofeteó con rabia, gritando, ¿qué hiciste esta vez? ¿Acaso te importa si vivimos o morimos? Su hermano es un cardiólogo famoso. Podría salvar al tuyo, así que acampé afuera de su oficina durante la noche, esperando días hasta que finalmente aceptó una segunda cita. Es cierto, desde el principio, yo era la que se aferraba a él, la que tenía algo que ganar. ¿Qué derecho tengo a quejarme? Probablemente por eso Rice Young se rió en ese momento. Era como un personaje menor insignificante entrometiéndose de repente en los asuntos del protagonista. Tan absurdo que era ridículo. La salud de tu hermano ha empeorado nuevamente recientemente. Sé más obediente. Al ver mi silencio, papá se acercó y me dio una palmadita en la cabeza. Pero papá, solo estaba llorando. No estaba siendo irrazonable. El nombre de mi hermano es Xiao Xuan y es 10 años mayor que yo. La razón por la que me tuvieron tan tarde fue porque mi hermano estaba gravemente enfermo en ese momento y necesitaba un trasplante de médula ósea. Ni mamá ni papá eran compatibles, así que nací. No sé si mi condición física cumplía con los requisitos de donación en ese entonces, pero al final, todavía salvé a mi hermano. Mi hermano se mantuvo sano durante unos años, pero luego su corazón volvió a desarrollar problemas. Después de terminar la universidad, solo pudo quedarse en casa indefinidamente, así que, aunque luego sobresalí académicamente, me volví independiente y sensato. Y tuve talento en muchos sentidos, cumpliendo cada imagen ideal que mis padres tenían de un niño. Mi propia salud fue el mayor daño para mi hermano. Mamá siempre sintió que estaba alardeando de ella. Así que no me atreví a quejarme de dolor. Soporté cada enfermedad por mi cuenta. Así es como desarrollé el hábito de morderme los labios. Después de todo, en esta casa, hay muchas cosas que no puedo decir. Solo puedo obedecer. Hermano, te extraño mucho, dije, abrazando su cintura y actuando como un consentido. Ha perdido aún más peso. La casa está llena del olor a medicina. Y mi hermano parece una figura en un cuadro. Tan pálido que podría desaparecer en cualquier momento. Ha pasado un tiempo desde Ivy vino a ver a su hermano. Zhou Hasien acarició suavemente la cabeza de su hermana. Pareces más delgada. ¿No has estado comiendo últimamente? Después de su enfermedad, el hermano carecía de fuerzas y hablaba en voz baja. Pero la cocina se escuchó claramente. Pronto llenándose con el sonido de salteado. No, solo quería perder algo de peso. Mi hermano me miró con lástima, viendo mis ojos hinchados y labios rasgados. Si la vida es dura, solo ven a casa y quédate con tu hermano. Quiero ver más de ti. Cuando mi hermano aún podía asistir a la escuela, tenía muchos amigos, era guapo y gentil, y muchas chicas lo querían. Pero luego, a medida que su salud se deterioró, gradualmente cortó lazos con los demás. Siempre decía que menos conexiones significarían menos dolor cuando llegara el momento de separarse. Mi hermano es el mejor hermano del mundo. Estaba enfermo y no tenía la fuerza para detener a mamá. Pero arrastraba su frágil cuerpo para darme todos los dulces que ella le daba. Siempre me acariciaba la cabeza en silencio, sus ojos llenos de culpa hacia mí. Por eso rara vez llamaba yo, temeroso de que mamá me recordara y comenzara a regañarme otra vez. Él sabía que estaba luchando, pero no tenía la fuerza para ayudarme. Ya era bastante difícil para él simplemente mantenerse con vida. Así que esperaba que pudiera ser más feliz, más vivaz y ver más del mundo para él.
Aunque debido a esto, mamá terminó negándolo todo sobre mí, dejando solo la etiqueta de ser ruidosa. Pero le dije a mi hermano: está bien, solo seré vivaz para ti. Quiero que me mires y sonrías. Él todavía me miraba con culpa, cada vez más triste, solo deseando irse antes para que yo tuviera un tiempo más fácil con mamá. Pero hermano, nadie en este asunto tiene la culpa. Me instalé en casa y cené lleno de todos mis platos favoritos. Por la noche cuando me iba a dormir, mamá vino otra vez con el ungüento para aplicar en mis heridas. Aunque siempre se queja de mí. Desde que era pequeña mamá ha sido la única que recuerda ponerme medicina en las heridas. Después de aplicarla en mis labios, sin decir palabra, me subió la manga y comenzó a masajear los moretones en mi mano. Es asombroso. ¿Cómo lo supo? Realmente no hablamos de nada hasta el final. Mamá, gracias, dije, oliendo el aroma a sol en la manta mientras miraba su espalda. Mamá dudó por un momento. Luego apagó la luz y se fue sin decir una palabra. Revisé mis mensajes, ni un solo mensaje de texto o llamada de Rhys Young. Abrió su contador de pasos de WeChat nuevamente. 20.000 pasos. ¿Fue a verla? Un sonido débil y reprimido llegó de repente a mis oídos. E inmediatamente me levanté y fui a la habitación de mi hermano. Tenía dolor. Pero no quería preocupar a su familia, que había estado ocupada todo el día. Así que siempre lo soportaba solo. Nunca dormía bien y se puso muy delgado. Miré a mi padre encorvado fumando en el balcón. Esta era la única forma en que él podía hacerle compañía a mi hermano en silencio. Pero no tenía tanto tiempo como papá. Abrí la puerta directamente y abracé a mi hermano por detrás mientras se acurrucaba. Cuando mi hermano se dio cuenta de que era yo, se congeló por un largo momento antes de agarrar mi mano con fuerza. Lentamente, comenzó a temblar y llorar, suavemente, sin querer molestar a nadie. Oh cielos, te lo ruego, por favor no dejes que mi hermano sufra más. Por favor, perdona a mi hermano, llévame solo, es suficiente. Mi hermano sufrió hasta la madrugada antes de caer finalmente en un sueño profundo. Pero yo permanecí completamente despierto. Cuando salí de la habitación de mi hermano, papá todavía estaba allí. Me tocó la cara antes de irse finalmente a la cama. Tranquilizado, contemplo este mundo silencioso, donde todos están perdidos en sueños, como si solo yo llevara el secreto. Frente a la estrella de la mañana, junto mis manos en oración, rezo por la seguridad y el bienestar de los que amo en esta vida. Temprano en la mañana, mamá arrastró a papá para ir de compras. Temprano en la mañana, todavía tenías la energía para envolver mis wontons favoritos antes de irme. Mientras comía los wontons y navegaba por Weibo, la persona que había seguido durante tanto tiempo finalmente publicó una foto. Fue tomada desde su balcón, un ángulo descendente, con el cielo medio iluminado y una figura parcialmente iluminada por la luz de la calle. Se veía tan familiar, la chaqueta que compré para Rhys Young. Dejé mi teléfono y continué comiendo los wontons. Las lágrimas caían gota a gota en el tazón de sopa. Está bien, es solo la medicina que me hace llorar. Está bien, pero antes de que pudiera terminar la mitad, el sabor de la sangre subió por mi garganta. Corrí al baño y vomité todo lo que acababa de comer junto con sangre y emociones. Mirando el rostro demacrado en el espejo, por un momento no pude reconocer quién era la persona frente a mí. Ivy Chow, la hija obediente a sus padres. O Ivy Chow, la esposa que le prometió a su esposo aprender silencio. Ivy Chow, la hermana que no podía soportar ver sufrir a su hermano. O Ivy Chow. Que estaba listo para morir. De repente escuché un fuerte estruendo. Agarré un puñado de analgésicos y me los metí en la boca, tragándolos con agua del grifo. Mi hermano se desplomó en el suelo, agarrándose el pecho mientras un sudor frío brotaba de él. Luchó por mirarme, sus ojos se abrieron en shock al ver el carmesí en la esquina de mi boca. Trató de llamarme pero se desmayó al instante. Temblando por todas partes, marqué 120 y le realicé primeros auxilios a mi hermano como Nox Su me había enseñado. Afortunadamente, la ambulancia llegó rápidamente, después de que mi hermano fuera llevado a la sala de emergencias. Finalmente me desplomé en el suelo, incapaz de sostenerme por más tiempo. Una bofetada repentina y feroz me golpeó la cara, golpeando mi cabeza hacia un lado. Los ojos de mamá estaban inyectados en sangre, mirándome como si yo fuera el culpable que había robado su posesión más querida. Tu hermano ya estaba estable. ¿Qué demonios hiciste de nuevo? ¿Por qué siempre eres así? Es tu hermano. ¿Por qué siempre tienes que buscar nuestra atención de esta manera? ¿Qué nos has traído además de problemas? Te lo ruego, si no es nada importante. ¿Podrías no volver? No necesitamos a alguien como tú. De verdad desearía no haberte dado a luz. Papá abrazó rápidamente a mamá. Me quedé allí sentada aturdida. Esta vez sin llorar. Pero mamá, si no me hubieras dado a luz, ¿cómo podría haber habido una manera de salvar a hermano?
Yo tampoco quería nacer de ti. Ivy Chou. Papá me regañó, impidiéndome continuar. Mamá, no es que hermano se enfermara cada vez que buscaba tu atención. Más bien, hermano enfermó primero, y tú eras impotente, así que solo podías desquitarte conmigo. Mamá, yo también soy tu hijo. Aunque solo me mantuvieran vivo por el bien de mi hermano. Sigo siendo tu hijo, siempre he sido obediente, siempre obediente. Pero ¿cuándo me elogiarás alguna vez? No me queda mucho tiempo. Mamá, papá, mirando hacia arriba a sus lágrimas silenciosas. Tuve que admitir, después de todo, siempre habrá 10 años de diferencia. Los 10 años que amaron a mi hermano mayor. Una persona se levantó en silencio, mirando inconscientemente la bolsa que habían tirado a un lado. Efectivamente, eran los bocadillos favoritos de Rhys Young. El señor Chou observó la figura que se alejaba de Ivy Chou y de alguna manera la recordó de niña. Ese año, Sen se había sometido a un largo tratamiento antes de regresar a la escuela. Solo para ser intimidado por sus compañeros de clase al llegar. Cuando llegaron, todo lo que vieron fue a Sen sosteniendo a Ivy Chou, quien había sufrido una conmoción cerebral mientras lo protegía de un baile del trono. El pequeño niño de 5 años sonrió y les dijo, «Mamá y papá. Protegí a mi hermano, ¿pueden elogiarme?» De hecho, desde el momento en que mi hermano se desplomó, seguí llamando a Rhys Young. Tenía miedo de que pudiera empeorar la condición de mi hermano, miedo de la obvia culpa de mis padres, miedo de quedarme solo otra vez. Pero no respondió a ninguna llamada. Todavía me ignora habitualmente, y nunca he sido su primera opción. De repente quiero comprarle un cachorro a Rhys Young. Mis últimas palabras deben incluir una cláusula que diga que todos los cachorros deben ser responsabilidad exclusiva de Rhys Young. Porque quiero verlo enredado sin poder abandonarlos. Tal vez entonces me recordará un poco. Así que después de recibir la noticia de que mi hermano estaba sano y salvo, corrí a la tienda de mascotas y compré un pequeño pomerania especialmente adorable que había sido pasado por alto constantemente porque era demasiado pegajoso. Diminuto, solo un poco más, grande que mis 2 palmas juntas. Lo llamé Yaya. Demasiado emocionado. Me lo pasé genial toda la tarde. Y para cuando recuperé el sentido, Rhys Young ya había regresado a casa y estaba de pie en la sala de estar mirándome cepillar el pelaje de Yaya. Si quieres tener un perro, quédatelo, al menos te dará algo que hacer. Lo siento, tuve que hacer un viaje repentino fuera de la ciudad y perdí tu llamada. Mi hermano me llamó, el hermano Xian se ha estabilizado ahora. No te preocupes, seguía hablando consigo mismo, su rostro lleno de agotamiento. Cuando se dio cuenta no había respondido por un rato. Dio un paso adelante y se agachó frente a mí. ¿Por qué lloras? Has perdido mucho peso últimamente. Me entregó un pañuelo para secarme las lágrimas. ¿Fuiste a ver a Susiran? Lo miré fijamente, se puso de pie, tiró el pañuelo a la basura y me dio la espalda. No nos conocimos, no te preocupes, Rhys Young. Así es como vamos a vivir toda nuestra vida. ¿Por qué no vas con ella? Nunca dije que no la dejaría ir. Deja de hablar, no nos vamos a divorciar. Trató de evitarme de nuevo. Dejé al cachorro y di un paso adelante para agarrarlo. Rhys Young. Parecía haberlo reprimido durante mucho tiempo antes de girarse para agarrarme con fuerza. Sus ojos se llenaron de luz destrozada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre preguntas por qué. ¿Por qué siempre me haces repetirme? Es completamente imposible entre ella y yo ahora. ¿De qué tienes miedo exactamente? Pero no me amas en absoluto. Dije lentamente. Se rió de sí mismo otra vez. Pero, Ivy Chou, accediste entonces. Fue tu acuerdo lo que hizo que este matrimonio sucediera. Solo soy una persona común. Ya ni siquiera grito de dolor. ¿Qué más esperas de mí? Sí, fui yo quien accedió. Lo supe todo desde el principio. Pero aún así forcé el asunto. Es como escuchar a mis padres decirme, supiste todo el tiempo que naciste para tu hermano. Solo porque yo lo sabía. ¿Significa eso que ni siquiera tengo la oportunidad de intentarlo? El dolor de Rhys Young se hizo más profundo. Como si fuera a estallar en lágrimas en cualquier segundo. Era la primera vez que lo veía así. Será porque al ver a su amante de nuevo, el una vez extravagante Rhys Young, que podía expresar fácilmente sus emociones. ¿Ha regresado? En este momento, es como su hermano, claramente con un dolor profundo, pero incapaz incluso de emitir un sonido. Solo me enamoré de él durante 2 años, y el dolor era insoportable. Él y Susiran se amaron durante 10 años y estuvieron separados durante 5. ¿Cuánto más doloroso debe ser para él? No frunzas el ceño. Apreté los dientes y le toqué suavemente la frente. Todavía no puedo soportar verlo sufrir. Lo ame o no, él también es una persona cubierta de cicatrices. Ya que voy a morir de todos modos. ¿Por qué atormentar a los que aún están vivos? No hizo nada malo excepto no amarme. Y ya me lo había dicho de antemano.
Fue mi obstinada insistencia en tomar el riesgo, siempre creyendo que podría convertirme en alguien necesario por una vez. Rhys Young me observó en silencio durante un largo rato. Luego me abrazó con fuerza. En poco tiempo, lágrimas ardientes rodaron por mi cuello. Ivy Chow, vivamos una vida normal. Nunca volveré a hacer esas cosas. Nunca más. A menudo no entiendo el significado del compromiso. Como cómo mis padres me ignoraron deliberadamente por el bien de mi hermano. O cómo Rhys Young me eligió para engañarse a sí mismo y dejarme ir. Siento que todos viven así. Y sin embargo, nadie es verdaderamente feliz, a diferencia de mí, a quien solo le queda un mes de vida. Siguen atormentándose a sí mismos. Y otros como este. Así que, cuando Rhys Young me abrazó y lloró, decidí ir a buscar a Susie Iran. Después de dormir a Rhys Young, tomé la dirección que había escondido detrás de la funda de su teléfono. Junto con las fotos de Susie Iran guardadas en casa. Esa foto previa a la boda que ya se habían tomado. Necesitaba ver a mi hermano una vez más. Esta vez, le pedí a Nok-Soo que distrajera a nuestros padres. Mi hermano yacía tranquilo en la cama como una muñeca de porcelana. Su piel brillando blanca bajo la luz. Justo cuando lo miraba, como si sintiera mi presencia. Abrió lentamente los ojos. Ivy, ¿has comido? La enfermedad había dejado a mi hermano algo delirante, haciéndole olvidar qué hora era. No hable con acento agudo. Solo tomé su mano, sintiendo solo un ligero calor. La apreté con fuerza, no queriendo dejar que ese calor se escapara. Ivy, tienes las manos muy frías. Deberías ponerte más ropa. Su voz era cansada. Pero todavía estaba preocupado por mí. Como si despertara brevemente de un sueño. Murmuró estas palabras, antes de volver a dormirme. Las lágrimas caían sobre la sábana. Hermano, duerme tranquilo. Cuando despiertes, un ángel te traerá un regalo. Le besé la frente por última vez. Deseándote lo mejor, mi querido hermano. Esa ciudad está bastante cerca. A solo 2 horas en autobús. En cuanto subí al autobús, entré en la página web de la Universidad Rhys Young y, efectivamente, su vídeo estaba colgado arriba. Cuenta la historia de cómo él, a los 18 años, ingenuo e inexperto, se enamoró a primera vista de ella. Hermosa e independiente, se esforzó por convertirse en alguien en quien pudiera confiar. Al final, en el campo de girasoles que había cultivado con esmero, ella aceptó su confesión. En la ceremonia de graduación del doctorado, invitó a todos sus amigos cercanos. Cada uno le regaló una flor mientras la acompañaban al salón. Cada paso era un regalo preparado para cada año de su vida. Incluso había elegido los nombres de sus futuros hijos, un chico y una chica. El chico protegería a su madre y la chica le haría compañía. Finalmente, su mentor compartido presentó personalmente el certificado de matrimonio, que había grabado palabra por palabra. Sus nombres estaban grabados tan profundamente en él. Vi el vídeo una y otra vez, como si nunca fuera a parar. Resulta que la forma en que ama a alguien también es tan cautivadora. Sí, después de amar a alguien tan apasionadamente, ¿cómo podría uno volver a amar a otro? Esta apuesta está destinada a dejarme sin nada. Rhys Young me llamó cuando llegué a la estación. Parece que la pastilla para dormir no me dio más tiempo. ¿Dónde estás? ¿Qué tomaste? Una acusación ansiosa llegó por teléfono. No tomé nada, respondí, reprimiendo mi temblor. Vuelve, hablemos de esto. No la molestes. No hizo nada. Si no regresas ahora, contactaré a tus padres. No volveré. Rhys Young, eres un imbécil. Todo lo que hice fue tomarle una foto a Susie Iran. Tantas fotos de ella de todos modos. Tienes gente tomándole fotos cada mes. Pero no tengo ni una sola. No te preocupes, solo estoy tratando de arreglar las cosas. Todo terminará pronto. Después de decir eso, apagué mi teléfono directamente. Mi corazón duele tanto, mi cuerpo duele tanto, y ahora incluso mis oídos duelen terriblemente. Apretando los dientes, me sequé las lágrimas y vertí otro puñado de analgésicos. Tragándolos, justo cuando me golpeaba el pecho para ayudarlos a bajar. Me entregaron una botella de agua abierta. Mirando hacia arriba, vi a una hermosa mujer con un distintivo lunar rojo en forma de lágrima debajo de la esquina de su ojo izquierdo. ¿Estás esperando a alguien?, pregunté después de beber el agua que me dio. Pareció sorprendida por mi iniciativa de hablar, haciendo una pausa por unos segundos. Luego, mirando hacia la salida, negó con la cabeza con una sonrisa. Tengo hambre. ¿Puedes llevarme a comer algo bueno? Susie Iran me miró, sonrió suavemente y asintió. Eres realmente lindo. Me dio una palmadita cabeza. Sus ojos de repente se volvieron tristes. Justo ahora, me preguntaste si estaba esperando a alguien. En realidad, solo estaba tomando una apuesta. Susie Iran sostuvo suavemente el vaso de agua y dijo, al ver que no me sentía bien, me llevó al restaurante y pidió un tazón de sopa caliente. Esa persona llegó anteayer, solo lo observé de lejos. Parecía inalterado, pero de alguna manera diferente.
Estuvimos juntos durante 10 años, dijo, mirándome profundamente a los ojos. Entonces, ¿por qué se separaron? Seguí fingiendo no entender. Es como una escena de un drama trágico. Un padre abusivo y una madre snob. Incluso después de obtener mi doctorado. No pude escapar de ese destino. Fui yo quien se sintió inferior primero. Yo quien temió no ser lo suficientemente bueno para él. Así que huí. Lo ignoré desmayándose bajo la lluvia. Lo ignoré agotando todo solo para verme. Tenía demasiado miedo, tuvo que pagar 1 millón solo para que mis padres me permitieran verlo durante 1 hora. ¿Qué pasaría en el futuro? Su origen familiar es tan superior. Así que huí. Pero nunca esperé que un giro del destino le hiciera perderse ver a su abuela por última vez. Entre nosotros, nunca podría volver a ser como era. Aunque intenté acercarme a él viniendo a esta ciudad. Lo siento, esa noche estaba demasiado enfermo para aguantar más. Lo siento, hice esa llamada telefónica. Ella lloró ante mí, se disculpó innecesariamente conmigo. Pero ¿quién soy yo para culparla más? Ella también ha sufrido en el amor. ¿Sigues esperándolo? Por favor, quédate con él, ¿ok? Apreté fuertemente su mano y mis palabras la sorprendieron y la hicieron olvidar sus lágrimas. Ivy Chow, la voz de Rhys Young vino desde atrás. ¿Estarás con él? Estoy a punto de divorciarme de él. Te extraña terriblemente. Rhys dio un paso adelante y me abrazó. Al principio, frunció el ceño al ver a Susan. Lágrimas. Pero después de escuchar mis palabras, de repente pareció perdido. Me llevó a un lado y finalmente se enfrentó a su examante. Lamento molestarte. Su voz tenía una dulzura que nunca antes había escuchado. Sofocando mi respiración, Susan negó con la cabeza. Las lágrimas cayeron de nuevo. Si no hubiera estado allí, probablemente se habrían abrazado apasionadamente. Susan, él siempre te ha amado. Su empresa fue diseñada de acuerdo a tus preferencias. Solo bebe el café que te gusta. Camina en su oficina al mismo tiempo que das tu paseo diario y su casa está llena de tus fotos. Así que, por favor, quédate con él. Nunca te ha olvidado. Luché hacia adelante, agarrando la mano de Susan con fuerza una vez más. Escuchó mis palabras, mirando a Rhys Young en estado de shock. Noté que las manos de Rhys Young también temblaban, así que continué hablando. De verdad, si vuelves conmigo, su vida está llena de rastros de ti. Nos divorciaremos pronto, así que no tienes que preocuparte. Él volverá a casarme contigo. Ivy Chow. Rhys Young de repente se enojó por alguna razón. Agarrándome la mano, lloré más y más fuerte. Y todos en el restaurante nos miraban. Me muero. Por favor, ¿no volverás con él? De esa manera, te habré encontrado para él. Y habré sido útil por una vez. Rhys Young y Susan se quedaron atónitos por mis palabras. Entonces Rhys Young tiró aún más fuerte. Alejándome en un instante, me tapó la boca y me abrazó con fuerza. Lo siento por molestarte. Te contactaré más tarde. Sin esperar la reacción de Susan. Luego me sacó. Rhys Young. Déjame ir. Ella todavía te ama. Ve tras ella y recupérala. Ya aceptó. Mientras nos divorciemos, ustedes dos pueden estar juntos. Date prisa y vete. Lo pellizqué fuerte. Y finalmente no pudo soportarlo más y me dejó ir. Ivy Chow, ¿puedes dejar de entrometerte en mis asuntos? Su única frase me calló. Completamente. Sí, quien soy yo no debería haberme involucrado en sus asuntos. Pero... Rhys Young. Ya no tengo tiempo. No puedo esperar a que ustedes dos den ese paso el uno hacia el otro. La amas tanto. Si me convierto en el trampolín entre ustedes dos, ¿podrías, por esa razón, pedirle a tu hermano que cuide mejor del mío? Tal vez podrías venir a visitarme durante el festival Qingming. Lo lamento, Rhys Young. Lamento haber aceptado. La forma en que no me amas es demasiado evidente. Me cubrí los ojos, no queriendo mirarlo más, así que no vi la confusión momentánea y el pánico en el rostro de Rhys Young cuando escuchó mi arrepentimiento. Rhys Young quería preguntar algo más. Pero Susan lo llamó desde atrás. Rhys Young se congeló, sin atreverse a darse la vuelta y mirarla. Sin embargo, pude ver que la expresión en su rostro era exactamente como la de Rhys Young en el vídeo. Que había amado a Susan hasta el punto de la devastación. Rhys Young, ¿puedes elogiarme? Te ayudé. Encuentra a tu amada. Solo dime algo lindo. Rhys solo escuchó la voz destrozada de la niña frente a él. Su mente era un completo caos. El sonido de Susan llamándolo por su nombre. Las palabras muerte y divorcio de Ivy Chow. Y el repentino auto que se acercaba. Todo era un desastre. No fue hasta que el fuerte golpe de algo golpeando el suelo hizo eco que volvió a la realidad. Ivy Chow yacía inmóvil en el camino. Un charco de sangre se extendía debajo de ella. Me desplomé débilmente en el suelo, como si ya no pudiera sentir mis extremidades. Pero mi mente nunca había estado más clara. Rhys fue el primero en alcanzarme. No se atrevió a tocarme.
Sacó frenéticamente su teléfono para llamar al 120. Abrí la boca y se inclinó junto a mi cabeza. Duele, Ivy Chow. ¿Estás sangrando mucho? ¿Duele? La voz de Rhys tembló. Por supuesto que duele, bastardo. Con eso, luché por forzar una sonrisa. Volé tan alto antes de caer al suelo. Sé que ya no hay esperanza. Llama a Sue. No me quedaban fuerzas para hablar. Así que usé mi último resquicio de conciencia para decirle. Esposo, teléfono. Se siente como si volviéramos a los días divertidos cuando nos casamos por primera vez. Rhys Young también se quedó atónito por un momento. Luego llamó rápidamente a Sue. Ivy Chow no lo había llamado esposo en mucho tiempo. Dijo que la diferencia de edad entre ellos era demasiado grande. Y llamarlo esposo la hacía sentir como una mujer mantenida. ¿Qué hizo en ese entonces? Pellizcó firmemente las comisuras de sus labios curvados hacia arriba. Pero ahora. La niña nunca volvería a sonreír. A Sue llegó rápidamente. Sin darle tiempo a Rhys Young para reaccionar. Entró en la sala de emergencias y salió momentos después con una caja. Rhys Young pareció darse cuenta de algo y se negó a dejarlo ir. A Sue y luego lo golpeó fuerte. La ventana de trasplante de corazón es de solo 8 horas. Chow Hasien está esperando. Ivy Chow también está esperando a que finalmente se vuelva útil. Rhys Young, aturdido, soltó su agarre y se arrodilló en el suelo. Familia del paciente. Lo sentimos, familiares del paciente. La policía necesita su cooperación para registrar cierta información. El conductor que lo atropelló parece haberlo hecho intencionalmente. El conductor ha sido detenido por nosotros. Sigue gritando el nombre Sue Siran. ¿Sabe algo sobre esto? Si los restos necesitan ser incinerados. Pobrecita, esta joven solo tenía 28 años. Solo espere un momento. Rhys Young luchó. Su cabeza palpitaba como si la estuvieran destrozando. Todavía no está muerta. ¿Cómo podría estarlo? No morirá. Golpes. Sue dijo que la cirugía salió bien. Así que Ivy Chow puede descansar tranquilo. Después de completar la cirugía. Golpes. Sue corrió a este hospital con el padre de Chow. Rhys Young todavía estaba sentado aturdido en el suelo. La sangre en su palma ya se secó. Sus dedos frotando repetidamente sobre la mancha. Rhys Young, finalmente incapaz de soportarlo. Golpes. Sue dio un paso adelante y le dio una palmadita en el hombro a su hermano menor. Encárgate de los arreglos. Rhys Young miró hacia arriba el padre de Chow. Arrodillado en el suelo, llorando amargamente. Miró el rostro afligido de su hermano. Asintió levemente. Se levantó y ayudó al padre de Chow a ver a Ivy Chow por última vez. Rhys Young, no malcríes demasiado a Ivy Chow. ¿Cómo pudo irse de viaje solo por estar enfadada y ni siquiera venir a la cirugía de su hermano? Esa chica ha sido así desde pequeña. Siempre ansiosa por llamar la atención. Armando un escándalo y compitiendo con su hermano por favores. La insistencia de la señora Chow en su oído le hizo comprender a Rhys Young por qué Ivy Chow siempre parecía infeliz al responder llamadas. Bueno, ya basta. Intervino el señor Chow desde un lado. Tú tampoco eres mejor. Después de la cirugía de nuestro hijo. Desapareciste quién sabe dónde y ni siquiera contestabas las llamadas. Parecía que alguien más se había llevado el teléfono y la voz de la señora Chow se apagó. Rhys Young, dile a Ivy de mi parte que la cirugía de su hermano salió bien y podemos ir a ver el mar juntos en el futuro. Donde quiera que ella quiera ir. La acompañaré. Dile que regrese temprano a casa. La extraño. La voz de Chow Sen estaba llena de alegría y anticipación de un nuevo comienzo. Oye, yerno, recuerda decirle a Ivy Chow que coma menos comida fría. Cada vez que come mucho. Le duele el estómago. Recuerda darle agua a 75 grados con media cucharada de azúcar. Y se sentirá mejor. Recuerda, si le duele el estómago. Llorará. Ok, mamá. Rhys Young colgó el teléfono. Con la mente en blanco. Sin saber cómo reaccionar. Nox Su dijo que Chow Sen todavía necesita un tiempo de tranquilidad para recuperarse. Así que discutieron y decidieron fingir que Ivy Chow y Rhys Young tuvieron una pelea. Ivy salió corriendo para viajar sola. Rhys Young no tuvo más remedio que perseguirla. Desapareciendo por un tiempo para apaciguar a su esposa. Aprovechando esto, agotó todas las vacaciones anuales que debía Ivy Chow, se tomó unas largas vacaciones para sí mismo. Pero ¿qué haría él solo todavía perdido en sus pensamientos? El pequeño Pomerania arrastró su pequeño tazón y golpeó contra su tobillo. No soportaba tener hambre ni un segundo. Tan mimado como alguien. Pinchó la pequeña bola de pelusa con su dedo. Ni siquiera era tan grande como sus dos palmas juntas. Cada pinchazo dejaba una pequeña abolladura. Ya era pequeño para empezar. Y hueco por dentro. Nunca antes había tenido una mascota. Especialmente una tan pequeña y adorable. Así que sacó su teléfono y buscó la raza Pomerania.
El primer resultado que apareció fue una advertencia para pensar 2 veces antes de tener un Pomerania, ya que son extremadamente pegajosos y les encanta buscar peleas. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Ese era justo el tipo de perro que ella elegiría para él. Es como si pudiera verla de nuevo, mirándolo con esa expresión vivaz e inocente, sus manos incapaces de resistirse a tocar su cintura. Tío, ¿sabes? Eres tan varonil. ¿Qué clase de acento es ese? Tío, ni siquiera me atrevo. Para salir contigo, la gente pensaría que eres mi sugar daddy. Ivy Chow, la mitad del té con leche. No, me equivoqué. Rhys Yang, Shushu, Rhys, esposo. El día en que se recogieron las cenizas de Ivy Chow, el accidente finalmente se aclaró. El conductor era un heredero local rico de segunda generación. La cita a ciegas organizada por los padres de Shushu después de que ella rompiera decisivamente con Rhys Yang. Estaba obsesionado con Shushu y acababa de ser liberado después de mutilar accidentalmente a alguien que también la apreciaba. Él sabía desde hacía tiempo sobre su historia de amor, así que decidió destruirla. Mientras Rhys Yang sostenía a Ivy Chow, pensó que había sido delgada y pequeña en vida, y ahora como cenizas. Era igual de ligera e insustancial. La caja es tan pequeña. ¿Se sentiría incómoda allí? Toda la familia Chow se mantuvo en la oscuridad, por lo que Shushiran lloró más durante todo el evento. Lo siento, no debería haber hecho esa llamada. Simplemente no podía aceptarlo. Estás dándome atacaste así. Quería que me lo dijeras cara a cara. Lo que Rhys Yang había estado esperando era una oportunidad. Una oportunidad para finalmente terminar con este pasado al que ambos se habían aferrado. Sin querer dejarlo ir, este era el entendimiento mutuo entre él y Shushiran. Así que mientras ella quería arriesgarse con esa llamada, él ya había decidido terminarlo. Noxu solía decir que quienes pasan demasiado tiempo sin llorar de dolor ya no reconocen cuando están sufriendo y, por lo tanto, ya no pueden ver claramente cómo se ven cuando aman a alguien. Dijo que no te culpa. Si incluso el afecto se convierte en algo para condenar, entonces, ¿qué en este mundo todavía vale la pena esperar? Noxu siempre estaba preocupada por él y a menudo visitaba su casa, trayendo muchos juguetes para Yaya. Sin embargo, Yaya siempre los llevaba a sus pies, asegurándose de estar cerca de él antes de comenzar a jugar. Era realmente bastante consentida. Cada vez que tenía hambre, comenzaba a caminar de un lado a otro. Siempre le encanta comer muchas cosas heladas. Sin importarle el dolor de estómago, le encanta sentarse junto al alféizar de la ventana a soñar despierta. Le encanta dormir sosteniéndole el brazo. Le encanta llamarlo Shushu en voz baja por detrás. También le encanta comprarle ropa, cocinar para él, siempre sonriéndole y diciéndole lo guapo que es. Cuando está irritable, ella lo persuadirá como a un niño. Nunca dejaré de decir cuánto lo amo. Rhys Yang inconscientemente frotó el anillo en su mano, que contenía algunas de las cenizas de Ivy Chow. Su corazón se sentía como enredado por enredaderas. Sofocante, desgarrado, sin salida. Demasiado fuerte, no tan agradable de tocar como un rostro. Rhys Yang yacía en el suelo, profundamente dormido. Soñó con su yo de 18 años y con Shushu Ran de 18 años. Ese amor deslumbrante y profundo los había herido a ambos tan profundamente que no se atrevieron a volver a verse, pero no podían soportar permanecer separados. A los 33 años, Rhys Yang estaba en la cima de su carrera, con admiradores a menudo a su lado, pero permaneció completamente impasible, si no fuera por la incesante presión y los regaños de sus padres. Ni siquiera habría considerado las citas a ciegas. A menudo, ni siquiera sabe si realmente lo han dejado ir. Luo Chen afirma que no ha seguido adelante de otra manera. El estilo de la compañía no se parecería tanto a Shushu Ran. Es solo que todos parecen haber olvidado que fueron mentorizados por la misma persona. En cualquier caso, en palabras de la gente, Rhys Yang y Shushu Ran siempre cobran vida de manera tan vívida. Nunca serán atenuados por la realidad. A primera vista, Ivy Chow, de 26 años, parecía completamente inadecuada para él. La chica era demasiado hermosa, demasiado joven. No podía darle lo que quería, así que decidió resueltamente buscar a otra persona, pero más tarde. La niña no se rindió. Con sus grandes ojos abiertos, accedió a su petición irrazonable, por lo que él también quiso intentarlo una vez. Pasó 2 años adaptándose a la vida con una nueva persona, también trabajando duro para aprender a llevarse bien con su esposa mucho más joven, que tenía 7 años. Su subalterna, afortunadamente, era muy comprensiva, a veces un poco consentida, pero sabía cómo mantenerlo bajo control. Más tarde, incluso la encontró extremadamente adorable, pero no podía demostrarlo. No podía dejar que se volviera presumida. De lo contrario, comenzaría a molestarlo para que jugara de nuevo.
haciendo que su corazón picara. Esos días fueron tan despreocupados. Tanto que inconscientemente olvidó sus propias acciones vergonzosas. Hasta ese momento en que Luo Chen envió accidentalmente las fotos a su casa. Y ella las vio. Esa fue la primera vez que no supo qué hacer. Así que simplemente la abrazó con fuerza, temiendo que pudiera escapar. Afortunadamente, solo lloró en silencio. Sin embargo, verla llorar también lo angustió un poco. Debido a esto, la evitó deliberadamente. En ese momento, estaba planeando un nuevo proyecto. Pero todo salió mal, reteniéndolo en la empresa durante un mes. Al final, su asistente, al ver lo deprimido que estaba, lo envió a casa. Su joven esposa actuó como si nada hubiera pasado, abrazándolo felizmente durante mucho tiempo y preparando muchos platos deliciosos para él después de cenar. Lo llevó a dar un largo paseo por el jardín de la villa y le mostró las flores de la casa. Eiki. Xiao Bei. Eiki siempre le roba la luz del sol a Xiao Bei. Pero Xiao Bei aún extiende sus grandes hojas para proteger a Eiki de la lluvia. De vuelta a casa, se quejó de que hacía demasiado calor y tiró de él para que se tumbara en el suelo. Un poco de luz solar se filtraba por las cortinas de encaje. De alguna manera, mientras sostenía su dedo meñique y charlaba, él se adormeció y comenzó a quedarse dormido. Pero su proyecto, su compañía, una pequeña mano alisó suavemente el surco entre sus cejas. Ri Xiang, no frunzas el ceño, como un hechizo mágico. Durmió profundamente. Cuando despertó ese día, una repentina sensación de felicidad brotó en su corazón y no pudo evitar besarla durante un largo rato. Dijo, Ivy, espérame un poco más, solo un poco más, danos una oportunidad. Cuando volvió a abrir los ojos, todavía estaba en el suelo. El pequeño mimado, Pomerania encontró el suelo demasiado duro y en su lugar se acurrucó sobre su pecho. Durmiendo profundamente, permaneció aturdido durante mucho tiempo. La pesadez sofocante aún persistía. La habitación estaba completamente en silencio. Las cigarras en el jardín piaban y piaban, como si las flores también estuvieran murmurando algo en esta tarde. El carillón de viento que mi pequeña esposa colgaba en el alféizar de la ventana de repente tintineó sin razón aparente. Pero no había un rastro de olor familiar en el aire. Parecía incapaz de siquiera hablar. Solo una cálida brisa de la nada rozó su frente. Una vez, 2 veces, hasta que desapareció por completo. Ri Seon finalmente se dio cuenta de que su pequeña esposa realmente se había ido. Finalmente, un desgarrador grito de dolor emergió lentamente de la habitación. El carillón de viento que mi pequeña esposa colgaba en el alféizar de la ventana de repente tintineó sin razón aparente. Pero no había un rastro de olor familiar en el aire. Parecía incapaz de siquiera hablar. Solo una cálida brisa de la nada rozó su frente. Una vez, 2 veces, hasta que desapareció por completo. Ri Seon finalmente se dio cuenta de que su pequeña esposa realmente se había ido. Finalmente, un desgarrador grito de dolor emergió lentamente de la habitación. El carillón de viento que mi pequeña esposa colgaba en el alféizar de la ventana de repente tintineó sin razón aparente. Pero no había un rastro de olor familiar en el aire. Parecía incapaz de siquiera hablar. Solo una cálida brisa de la nada rozó su frente. Una vez, 2 veces, hasta que desapareció por completo. Ri Seon finalmente se dio cuenta de que su pequeña esposa realmente se había ido. Finalmente, un desgarrador grito de dolor emergió lentamente de la habitación.